5, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. En este momento, mis amados amigos y hermanos, quiero meditar con ustedes acerca de la importancia de saber que las cosas han de hacerse única y exclusivamente a la manera de Dios. Nosotros, cuando oímos esto de un humano, de un gobierno, esto se le llama dictadura. Humanamente hablando, en cuanto a lo que es, hablando a nivel político, cuando un país está gobernado o un estado está gobernado por alguien que específicamente hay que hacer lo que esa persona dice, eso se le llama dictadura. Y a dicho individuo se le califica de tirano. Pero en este caso, en cuanto a lo que tiene que ver con lo espiritual y a Dios se refiere, no pasa de esa manera, porque si bien es cierto que hay hombres que con toda su fuerza, por ejemplo a nivel político, gobiernan con mano dura y toman decisiones políticas, económicas para la nación, atento a su fuerza y a su poder, debemos saber que estos hombres no son omnisapientes, o sea, no conocen el futuro, y por eso muchas veces las leyes que promulgan o las cosas que promueven para hacer, atento a ello, muchas veces fracasan
porque ellos no son ni todopoderosos ni omnisapiente. Ahora, Jehová de los ejércitos sí es todopoderoso y sí es omnisapiente. Porque a veces nosotros queremos algo para nosotros mismos y nos empecinamos en anhelar y buscar eso que queremos, y se nos olvida que nosotros no sabemos el futuro, mas Dios sí lo conoce. Y es importante saber que le servimos a un Dios, y eso lo hemos dicho muchas veces, que tiene planes y propósitos con la creación, con nosotros, con el mundo, y más con aquellos que Él ha llamado al Evangelio. Ya que yo me convertí al Evangelio, no soy yo lo que digo, lo que pasa en mi vida, sino que es Dios. Y por eso el cristiano y la persona que tiene fe debe decir en todo lo que va a hacer, si Dios quiere, porque las cosas han de hacerse si Dios quiere y a la manera de Él, porque hay un plan que Dios tiene con cada cosa. Y a veces nosotros no queremos que algo suceda de esa manera, como Dios lo ha planificado, como Dios lo ha ordenado, pero nosotros debemos saber que el Dios de todo saber es Jehová de los ejércitos, y Él sabe cómo y por qué está haciendo lo que está haciendo. La palabra del Señor es clara y no se equivoca, amados hermanos. Muchos fallan porque cuando se convierten creen que van a llevar su propia vida. Y debemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando en un momento dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto no solamente se estaba refiriendo el apóstol Pablo a que estaba simplemente crucificado juntamente con Cristo y a lo que vivía en la carne, porque él decía que lo que vivió en la fe del Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo, él ahora vive en la carne. Lo que vive en la carne, lo vive en la fe para el Hijo de Dios. Pero él estaba claramente convencido de que su vida y su accionar completo como un siervo de Dios estaba guiado y planificado por ese Señor que un día lo llamó. Nos damos cuenta, mis amados hermanos, que en un momento el apóstol Pablo, hablando Dios del apóstol Pablo, cuando el Señor mandó a su siervo a donde estaba él que oraba, hablando de la conversión, el Señor mandó a su siervo y le dijo: ve, que se te dirá lo que ha de hacer. Y por eso es importante que nosotros como siervos del Señor entendamos que estamos en este camino, que ya no vivimos nosotros, que ya no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, que ya es única y exclusivamente a la manera de Dios, porque a la manera de Dios es que las cosas salen bien. El Señor no se equivoca nunca. Dios no ha fallado, pero el hombre sí, nosotros fallamos a cada momento. Y Dios no nos ha llamado a este camino para que nosotros hagamos ahora lo que queremos, sino que debemos entender que ya hemos sido llamados y hemos entrado al plan perfecto de Dios, y que nuestra vida debe girar en torno a ese plan. No es hacer lo que queremos. Dios se lo demostró eso a Balaán. Y se lo demostró a otros tantos que querían hacer las cosas como ellos querían. El mismo Sansón, al final de la jornada, todo terminó como Dios lo había planificado en el caso de Sansón. Y dice la Biblia que allí mataron pues un sinnúmero de filisteos como nunca en la historia. Al final de la jornada, nosotros tenemos que entender qué es lo que Dios dice
y a la manera de Dios. Por eso es que tenemos que preguntarle al Señor, y para todo lo que hacemos, contar con la aprobación de nuestro Dios. Porque si nosotros planificamos algo, pero Dios ya con eso que estamos planificando, ya Él ha planificado otra cosa, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a imperar ahí? ¿Tus fuerzas o las fuerzas de Dios? Las fuerzas de Dios, la voluntad de Dios indiscutiblemente. La voluntad del Señor. La voluntad de nuestro Dios. Señores, debemos entender que la Biblia dice en reiteradas ocasiones que Jehová todo lo que quiere, todo, absolutamente todo lo que quiere, lo hace. Dios no tiene límites en cuanto a lo que Él quiere hacer. Salmo 135, verso 6 lo dice. Todo lo que quiere, lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No hay ni habrá un lugar que la voluntad de Dios no tenga jerarquía. Lamentablemente muchos falsamente se consuelan. Lamentablemente muchos se consuelan de manera equivocada en este camino. Y a veces viven equivocadamente el evangelio. Porque creen que Dios va a hacer todo lo que ellos dicen. Dios no te llamó para hacer lo que tú quieres. Dios nos llamó para su gloria y para su honra. Dios nos llamó con un plan y un propósito. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús y creerle a Dios y derramar nuestro corazón en las manos del Señor y entregarnos a Él de todo corazón y no luchar con Dios, no luchar con el Señor. Muchas personas están dentro de las iglesias pero no están rendidos a Dios y quieren que todo salga a la manera de ellos. Ahorita hablé del llamamiento de Saulo de Tarso. Aquí vemos, hermanos, que inmediatamente en Hechos capítulo 9, dice que versículo 7, el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, Saulo de Tarso, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe lo que le dijo? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la Biblia que él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oye, qué cosa más linda. Eso significa convertirse de verdad. Eso significa convertirse de corazón y rendirse y ponerse bajo los pies del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dentro del camino, viviendo nuestra propia voluntad, agradándonos a nosotros mismos? Y se nos olvida que no fuimos llamados para eso. Y por esta situación, a veces tenemos el juego trancado y no crecemos ni avanzamos porque no hemos sido lo suficientemente humildes para rendirnos a Dios del alma y de corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando una persona se convierte de corazón, tocado verdaderamente por Dios, viene al evangelio a hacer lo que Dios quiere, aunque no lo entienda, aunque no le guste,
aunque no quiera. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo quiero decirte, hermano, que Dios te llamó a ti, no para que tú hagas lo que quiere, sino para que haga lo que Dios dice. Pero el problema de nosotros es que queremos manipular a Dios como nos manipulamos unos con otros. De hecho, yo oigo personas, hermanos, diciendo cosas que dan pena, que dan tristeza y orando de manera desordenada, demostrando que todavía no se han rendido a Cristo, que todavía siguen llenos de orgullo, que todavía siguen llenos de prepotencia, queriendo doblarle el pulso a Dios para hacer lo que ellos le dé la voluntad. ¿Qué quiere que yo haga? Le dijo Saulo. Y Dios no le dijo, todo está bien, Saulo. Tú eres muy inteligente, tú eres muy esto, tú eres muy bonito, tú eres muy fuerte, tú eres muy valiente. Vete ya lo que te dé la gana. No, Señor. No es así. El evangelio no es así. Le dijo, se te dirá lo que debes de hacer. En otras palabras, yo te voy a indicar lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a inducir, yo te voy a decir. Y es importante que nosotros analicemos nuestra vida. Tanto que decimos que somos cristianos y tanto alarde que hacemos del poder de Dios, pero verdaderamente estamos estamos llevando la agenda de Dios o la agenda del mundo. Estamos llevando nuestra propia agenda o llevando nuestra propia vida o la vida que Dios quiere. Se te dirá lo que debes hacer. Es tiempo de que nosotros nos pongamos en las manos de Dios. Es tiempo de que nosotros nos pongamos en la mano amiga del Señor, de que nos entreguemos a Dios de corazón para ver la mano de Dios obrar. Porque mientras nosotros querramos hacer las cosas a nuestra manera, nos pasará como Balaán, que el ángel de Jehová nos va a hacer frente en el camino y no vamos a pasar y no vamos a progresar. ¿Tú sabes por qué a veces tú no avanzas en lo que te has propuesto? Porque te lo estás proponiendo tú y muchas veces esa no es la voluntad de Dios, porque no consultamos, no buscamos ayuda, aprendemos a hacer las cosas como lo está haciendo el otro y venimos al campo de batalla vacíos, sin la anuencia, sin la ayuda, sin el respaldo, sin el ok de Dios. Y por eso fracasamos. Entonces el falto de entendimiento dice, eso es el diablo. Eso es el enemigo que no quiso. El enemigo nunca quiere, papá. El enemigo nunca quiere lo que Dios quiere. No quiso que Cristo naciera a través de María, no. Siempre se interpuso a través de los reyes y de los príncipes a la obra de restauración. Y todavía se quiere imponer, aún estando vencido. Hace bullas y ruidos para desenfocarte. Pero aunque Él no quiera, cuando Dios te llama al pastorado, no importa que vengan críticas, no importa que te ataquen. Usted sabe lo fácil que es usted levantarse y decir, no, eso es un levantamiento del enemigo. Hay un grupo dentro de nosotros que todo lo que pasa es un levantamiento. No, eso es un levantamiento. Eso es un levantamiento. Y yo no pude por un levantamiento. Y yo no pude por un levantamiento. Vamos a creerle a Dios y dejemos la religiosidad. Y verdaderamente vamos a evaluarnos y vamos a evaluar nuestra vida y vamos a autoanalizarnos y vamos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿ya yo le dije a Dios, heme aquí? Yo creo que eso está ahí como un ejemplo para nosotros. Saulo de Tarso le dijo, heme aquí. Número uno, ¿qué quiere que yo haga? Número dos, le dice, yo te voy a decir lo que tiene que hacer. Es que Dios no te llamó al evangelio para hacer lo que tú quieres. En el mundo el viento te llevaba para donde Él quería. Ahora debemos entender que nosotros no nos pertenecemos, que nos pertenecemos a Dios. Él nos ha llamado. Él nos ha llamado con un llamamiento especial. Él nos ha llamado. Por eso debemos entender que es lo que Dios dice.
y debemos entender que somos libres en Cristo. El apóstol Pablo en un momento dijo en 1 Corintios 9:27, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Cuando a veces nos llenamos, hermano, de cierta prepotencia y orgullo, y le damos rienda suelta a los deseos de la carne, y se nos olvida que debemos de responder a la voz del Espíritu Santo y a la voluntad de Dios, entonces soy descalificado y se me empiezan a caer los palitos, como dicen en buen dominicano, y por más que quiera aparentarle a la gente que soy muy espiritual, manipulando y engañando, viene Jehová y te desarropa y te quita la sábana que te cubría y que te hacía mantener a la gente engañada y manipulado. Y todo el mundo se da cuenta quién tú eres o quiénes somos. ¿Sabe por qué? Porque el que quiere construir aquí sin el respaldo y el permiso de Dios, durante un tiempo puede que lo haga, pero llegará un momento que la verdad se sabrá y quedará al desnudo lo que somos. Quedará al desnudo ante los ojos de todos. Aquellos que se dedican a engañar de manera oculta y a vestirse de predicadores, de cristianos, de evangélicos, de siervos de Dios, puede un tiempo que lo hagan, pero llegará un momento que le va a pasar como le pasó a David, que lo mismo que David le hizo a este hombre, a Uría el Eteo, Jehová se lo hizo en público. Sí, porque esa es una parte de Dios que nosotros no queremos oír. ¿Usted se acuerda lo que Dios le dijo a David a través de Natán? Como tú hiciste eso oculto y a ti no te importó la seriedad de Uría el Eteo, ni te importó que yo te di de todo y te bendije y te abrí puertas y te hice grande y engañaste y manipulaste, ahora yo te lo voy a hacer en público. Y por eso que usted ve que hay gente, hermano, que llega un momento que le sacan todos los trapitos al sol. Y es muy fácil decir que es un levantamiento del diablo. No, es que el que quiera aquí hacer cosas sin el mandato de Dios, diciendo que son esto, yo soy profeta, yo soy predicador, yo soy lo otro, yo tengo el fuego, yo tengo la unción, y están manipulando, engañando a la gente, va a llegar el momento que esa sábana que te cubre de engaño y de mentira, todo el mundo lo va a saber, porque la verdad se abre paso. Por eso es importante caminar humillado bajo la mano poderosa de Dios y que sea Él que nos exalte cuando fuere tiempo, porque habemos algunos que queremos ser grandes antes de Dios prepararnos, y Dios no nos lleva en alto hasta que luego primero nos prepara para entonces entregarnos esa bendición, porque hay gente que no está preparado para ser grande, para que no se le sube el título, para que no se le suban las revelaciones en la cabeza y se infle. Entonces no se quieren humillar, no nos queremos humillar. Aquí había un problema. Este hombre que era llamado Naamán, un hombre importante, pero estaba plagado de orgullo y creía que las cosas tenían que hacer como él le daba la gana. No. Dios entonces le demostró a él que no era como él quería. Analicemos el texto. Nos damos cuenta que en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes, capítulo 5, dice en el verso 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Muy grande. Muy grande. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Oye lo que está diciendo la palabra. Por medio de Naamán, Jehová había obrado grandemente dándole libertad a Siria. Pero Naamán parece que se creía que era él. Y así vemos muchos de nosotros que nos creemos que lo que hacemos, que la gente nos recibe como bendición, eso es nosotros que lo estamos haciendo. Y yo quiero decirte
y quiero decirme a mí en primer lugar lo que podemos hacer, que la gente reacciona y dice, oye, qué bien lo estás haciendo. No somos nosotros, es la gracia de Dios. Por lo tanto, no podemos darle mal uso a eso para hacernos de dinero engañando y manipulando, ni para recibir gloria ni aplauso, porque llega un momento que Jehová te lo quita y te demuestra que eso no es tuyo. Ese es un don de Dios y es una gracia que te ha puesto. Entonces viene el Señor y ¿sabe lo que hace? Te quita la sábana. ¡Fua! Y empieza a demostrarte que tiene que desinflarte, que no es como a ti te da la voluntad, que tú no vas, que con lo de Dios nosotros no podemos hacer lo que queremos. Yo no puedo usar el don que Dios me ha dado para lo que yo quiera, porque va a llegar un momento que eso va a traer problemas y de una u otra manera Jehová me lo va a demostrar que estoy mal y que estoy dando uso incorrecto de lo que Él me ha dado. Tú ves este grupo de manipuladores, vendedores de evangelio y de predicación, que no se preocupen, que sigan tratando de hacerle daño al evangelio, que llega un momento que Jehová le quita la sábana que lo arropa. Porque aquí lo que vale es la sinceridad. Ahora hay un afán y una locura. Estamos envanecidos, hermano, y un afán por demostrar que Dios nos usa y exhibir el poder de Dios. Y para buscar gente y para tener gente, ignorando que cuando hacemos una cosa como esa, nos separamos de Dios. Busquemos la gracia, busquemos el favor de Dios, que todo lo demás Jehová lo va a dar por añadidura, no hay que desesperarse. Y cuando tú recibes tus bendiciones, porque Dios te la da a su tiempo, tú la puedes disfrutar mejor. Pero cuando tú lo que tienes, engañando a la gente y manipulándolo y mintiéndole, y diciéndole que Dios te usa y que Dios te dijo y que Dios te dijo, al final de la jornada, tú no disfrutas nada porque tú estás asustado, porque tú crees que en cualquier momento se va a descubrir tu vergüenza. Y ahí viene el llanto y el lloro y el crujir de dientes. Le dijo el Señor, este hombre que era muy importante y que Jehová lo había usado en otro momento y que el rey lo tenía en alta estima, era un hombre valeroso en extremo, dice la Biblia. Valeroso en extremo. Pero había un problema, que tenía lepra. Y este hombre no encontraba cómo solucionar su problema. Esa enfermedad de la lepra, una enfermedad mutilante, aislante en la época, no era fácil para un hombre como él, tan importante. Porque la lepra era una enfermedad como que te humillaba. A algunos se le aplicaba la ley del destierro. Tenían que irse, aislarse. El sacerdote le daba carta para sacarlo del lugar, como una certificación. Y luego para insertarlo, el sacerdote era que tenía que evaluar esto y darse cuenta que el hombre estaba sano. Era una enfermedad sinónimo de pecado. Una enfermedad horrible que para estos tiempos ha sido muy, pero muy erradicada. Y había muchos tipos de lepra. En este caso, Naamán parece que no encontraba cómo solucionar su problema. Y dentro de la casa de este hombre había una que le ayudaba en los quehaceres. Había una muchacha que había sido traída cautiva de la tierra de Israel. Y ella le dijo a la mujer de Naamán que en Samaria había un hombre de Dios que podía sanar su lepra. Cuando viene Naamán, le relató a su jefe lo que había dicho la muchacha, y el rey le dijo, vete, que yo te voy a enviar con documentos legales para entrar allí al rey de Israel. Cuando le llevan la carta al rey de Israel, que la recibió muy bien, aparentemente el jefe de Naamán no fue específico diciendo a quién era que iba la carta. O el rey la interpretó de otra manera, y lo que hace es que se enoja, porque usted sabe que en esa época habían conflictos políticamente, habían conflictos a nivel político y territoriales. Era una época de invasiones y cuantas cosas. Entonces este hombre lo que hace es que dice, esta gente
Yo no soy Dios para que nadie venga a mí a buscar sanidad de lepra. Mira lo que están diciendo. Lo que están buscando es ocasión contra mí. Lo que quieren es evadirme o invadirme, corrijo. Pero ahí estaba Dios obrando, porque en ese lugar estaba Eliseo, el varón de Dios, que oyó al rey enojado, rasgando sus vestidos. Se dio cuenta del enojo que provocó esta carta. Y viene Eliseo. Mira, hermano, cómo Dios va moviendo todo a su manera. Eliseo se acerca y le dice, venga ahora a mí, mándemelo conmigo, vengan. No tiene usted que enojarse. Y se darán cuenta que hay profeta aquí. Y bien así pasó. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, lo que tienes que hacer para resolver tu problema es lavarte 7 veces en el Jordán, y entonces tu carne se te restaurará y será limpia. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver el Jordán? ¿Acaso las aguas del Jordán tienen especies curativas? ¿Tienen algún aditivo esas aguas? No, pero el dueño del Jordán quiso que fuera así. Y me atrevo a asegurar que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de Naamán, el dueño de Eliseo, el dueño de Israel y del mundo, quería que sucediera de esa manera. Porque había algo que tratar con este hombre, Naamán, que había sido usado por Jehová en otra ocasión. Y Dios tenía un plan también con nosotros para que conozcamos esta historia y nos cuidemos de llenarnos de orgullo y de prepotencia. Naamán llevó muchísimas riquezas, porque hay gente que cree que con dinero puede manipular el mundo. Eso ha existido siempre. Hay gente que cree que con dinero lo va a lograr todo. Y hay que saber que no, que todavía hoy hay gente que no anda detrás de dinero, que ama a Dios. Hay que decir aquí y donde quiera que todavía hay gente que está trabajando en la obra del Señor y que no está usando lo de Dios para engañar ni para manipular, que todavía predican y los dones que Dios le ha dado no lo están usando para manipular ni para... Hay mucho, pero hay un gran remanente que todavía se ha guardado para el Señor. La palabra del Señor declara algo muy lindo aquí para nosotros. Naamán vino con sus caballos y su carro y se paró allí. Pero cuando le salió el asunto de la manera diferente a como él estaba planificando, se enojó. Yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y siguió peleando. Allá hay otro río mejor en Damasco, Habana, Farfar. ¿Cuál es el problema con que yo tenga que ir al Jordán? Bueno, Dios quiso que sea así. Pero así vemos muchos de nosotros que refunfuñamos por todo. Y se nos olvida muchas veces que Dios nos está poniendo el dedo en la llaga para que dejemos de ser prepotente y creernos la gran cosa. Hay gente que cree que se lo merece todo. Hay gente que cree que nacieron predestinados por Dios para en todo momento recibir pleitesía y honores y ocupar lugares principales y que todo lo que digan tienen que ser aceptado y aplaudido y que donde quiera que estén tienen que ser venerados. Se equivocó medio a medio quien lo cree. En el evangelio eso no funciona. En el mundo te honran por el título o el carro que tú tienes parqueado. En el evangelio la honra se recibe por la gracia y la misericordia de Dios. Y no cuenta, lo siento, pero en el verdadero evangelio aquí no cuenta ni tu traje, ni tu ropa, ni tu título. Te queda bien, te damos un aplauso por el título que tiene y los cuartos que guardaste, lo valoramos eso. Pero en el camino del evangelio funciona la humildad. Porque Dios lo que ve que somos humanos.
Naamán se fue bravuconeando. Este hombre, yo pensaba que iba a salir, me iba a recibir, me iba a poner la mano, iba a invocar el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y mi lepra iba a sanar. Y se fue por ahí con el problema. Y así nosotros nos vamos, sabiendo que tenemos problemas, nos vamos del evangelio a veces, nos vamos de la iglesia bravo, peleando, sabiendo que lo que necesitamos de la sanidad y de Dios somos nosotros. ¿Sabe por qué lo hacemos? Por el orgullo y la prepotencia. Porque eso es lo más grande, hermano, usted creerse lo mejor. ¿Y tú sabes quiénes lo hicieron reflexionar a él? Los criados de él. Los criados de él. Porque él iba con un plano en su mente. Él había planificado el escenario. Y así vemos mucho en el evangelio. Que queremos agradar a Dios, pero tenemos un evangelio planificado. Nosotros. Mi agenda. Yo quiero decirte que en cualquier momento Dios te puede desbaratar los planes que tú tienes. En cualquier momento Dios tiene la facultad y el poder, sin pedir permiso, de hacer lo que Él quiere. Y eso no es tiranía, no. Yo me agrado si Dios me desbarata un plan. Porque si Él me quita algún plan que yo en mi terquedad hice, tengo que ser bien agradecido con Dios de que me está librando. ¿Qué fue lo que pasó con Balaam? ¿Qué le dijo el asna a Balaam? Si tú hubiese obligado al asna y la asna pasa, yo te hubiera matado a ti y a ella la dejaría viva, porque tu camino no era bueno. Y así sabemos muchos de nosotros que nuestro camino no es malo, corrijo. Y debemos darle gracias a Dios que nos tranca el juego. Porque si seguimos con la mentira, con la manipulación y con el engaño, el castigo será más grande. Hay que darle gracias al Señor que alguno Jehová lo ha frenado. Porque su castigo, si lo dejaban haciendo daño por abajo, mintiendo calladitos, manipulando y haciendo uso, el dolor y el estallido iba a ser más grande que lo que pudiera ser hoy. No es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Hay cosas que nosotros queremos hacer, que creemos que están buenas, muy bien hechas, y la estamos haciendo con la mejor intención. Pero Jehová, que conoce el futuro, sabe que no está bien, y Él viene y te dice, no es así. Y tú crees, no es así. Entonces, cuando tú no eres bíblico y cuando tú no conoces a Dios, tú dices, un levantamiento de parte del diablo. Dale gracias a Dios que no te pasó mayor. Hay un texto bíblico que yo quiero compartir finalmente. Y este texto bíblico lo encontramos porque nuestro código es la palabra. Eso de que yo estoy hablando una cosa que yo me soñé anoche, olvídese de eso. Yo los sueños los tengo para mí. Y le he pedido a Dios que me permita predicar siempre de la palabra. Porque ella es la que cambia y la que liberta. Por eso es que tenemos tanta gente engañados. Porque se ha metido ahora el Dios me dijo, en vez de decir la Biblia dice. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 17. David intentó llevar el arca de Jerusalén. Dice, David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Baala de Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habitaba entre los querubines. Sígame, por favor. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usa y Agio, los hijos de Abinadab. Oiga bien el versículo 4. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Agio iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, en son de instrumentos musicales, de madera,
de arpa, salterio, pandero. Bueno, era una cosa gloriosa en ese lugar. Pero al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca y la agarró. Pero el Señor se enojó contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. Aleluya. Eso es grande. Hay gente que cree que el evangelio es un juego. Hermano, esto es una locura lo que estamos viviendo ahora mismo. Usted ve gente que predican un mensaje bonito y después que termina el mensaje quieren hacer como un aparataje para que digan que Dios lo usa. Y se nota que manipulando y empujando gente y adivinando, hermano. Mire, el espíritu de adivinación está en las iglesias metido. Y lo grande del caso es que a una gran cantidad de nosotros nos gusta que nos adivinen. ¿Qué fue lo que le pasó a Usa? Lo fulminó Jehová. ¿Y por qué? Porque Usa no había sido diseñado para tomar el arca, y las cosas de Dios hay que hacerlas a la manera de Dios. Antes yo no entendía. Yo decía, pero Dios mío, ¿y cómo es posible que Usa, con toda la mejor intención del mundo, fue a agarrar con amor el arca? Era cuidándola. Sí, la era cuidando, pero Jehová no lo había diseñado a él para tomar eso. No podía tocarla. Lo siento. Pero y entonces, no, que la cosa hay que hacerla como dice Jehová. Y ahora estamos viendo en el evangelio un relajo. Algunos están tomando el evangelio de relajo. Y por eso que usted lo ve metido en líos y problemas. Y en chismecitos. Y en dimes y diretes. Porque Jehová se ha levantado para desarropar a los que quieren hacer uso indebido, creyéndose que ellos son dioses, porque lo ha usado el Señor en un momento y empiezan a abusar de los dones. Jehová los está desarropando. La Biblia lo dice claro, Usa fue fulminado. Cuando yo no conocía los atributos de Jehová incomunicables, yo decía, pero Jehová es duro, es fuerte, óyeme. Pero ese muchacho lo que quería hacer un favor, pero no había sido diseñado para eso. Él no era de las personas descendientes para tomar eso. No podía tocar el arca. No la podía tocar. Jehová lo mató. No sabemos si era que la calle estaba mala. Hay algunos que dicen que la calle estaba mala y que los bueyes tropezaron y se cayeron, la carreta tuvo problemas. No sabemos, pero de que hubo problemas, lo hubo. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando tú crees que las cosas hay que hacerlas como tú dices, tú tienes problemas. Cuando nosotros creemos en el evangelio, no es como nosotros queremos. Y ese asunto de hacer las cosas como nosotros queremos, eso es por el orgullo y la prepotencia. Gente que desde que Dios lo empieza a usar, se llenan de orgullo, de prepotencia, y nunca piensan que es Jehová a través de ellos, no. Y empiezan a hacer cositas y se dejan manipular, y la agonía, y el amor al dinero, y la mentira, y el amor a los aplausos, y el amor a los seguidores, y el amor a oír qué bien lo hiciste, porque eso gusta. No podemos decir que no. Entonces nos empezamos a separar de Dios poco a poco, y empezamos a hacer cosas dentro del evangelio cubierto de títulos de pastores, de evangelistas, de profetas, y empezamos a hacer cosas, y viene luego Dios y te empieza a demostrar que tu camino no es correcto y que no es como tú quieres, que tú vas a hacer las cosas de Dios, hay que hacerlas como Él quiere. Amados, en este momento, quiero que medite usted esta palabra que el Señor ha permitido que hablemos. Vamos a acercarnos a Dios de corazón y vamos a decirle lo que tú quieras, Jehová. No es lo que yo diga. Tú no fuiste llamado al camino para hacer. El plan no lo tienes tú, el plan lo tiene Dios. El plan lo tiene Dios. No caminemos ni fuera, ni atrás, ni adelante. Vamos a la par de lo que Dios quiere que hagamos. Y usted verá que será grandemente bendecido y tendrá constantemente
el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez tú estás enfermo, tal vez tú tienes una deuda, tal vez tú tienes un problema en tu familia, contigo mismo. Y tú entiendes que Dios tiene que quitarte eso ahora. Y yo oigo gente ahora, tiene que ser ahora, ahora, ahora. Y si Dios quiere, y si Dios no quiere que sea ahora, lo va a quitar. Debemos entender que aquí la voluntad de Dios cuenta. La voluntad de Dios cuenta. El hecho de que diga Dios todo lo que pida, yo te lo daré. Tenemos que entender que la voluntad de Dios está primero. Y Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo de humildad en ese sentido cuando oró allá en Getsemaní. No es la intención, no es lo que nos... No, yo creí que era así. Es como Dios dice que hay que hacerlo. Tal cual. Porque la Biblia dice que Dios es veraz. La Biblia dice que Dios es veraz. Yo lo creo. Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Dios es veraz. Él es todopoderoso. Él es celoso. Él es grande. Él es fuerte. Y Él es eterno. Que Dios nos ayude a no ser como Naamán, a creer que las cosas tienen que ser como nosotros decimos. Ya usted cristiano, deje eso, que eso no le va a llevar a usted a ningún lugar. Hagamos como Pablo. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y oigamos la voz de ese Saulo de Tarso y oigamos cuando Dios nos dice, yo te diré lo que debes hacer. Dile al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Que yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer única y exclusivamente a tu manera, mi Señor. Padre, gracias te damos en este momento porque tu palabra la hemos hablado. Tu palabra ministra, tu palabra cambia, tu palabra transforma, tu palabra da vida y vida en abundancia. Señor, tal vez hay personas que nos escuchan que necesitan un milagro. Pero la actitud incorrecta de luchar con Dios no les deja ver su bendición. Ayúdanos a entender que es asunto de humillarnos. Ayúdanos a entender que el milagro está ahí, pero con prepotencia y altanerías no lo vamos a lograr. Ayúdanos a entender como este hombre que luego fue y se zambulló 7 veces y vio su bendición, pero lo hizo a la manera de Dios. Que nosotros podamos hacer las cosas a la manera tuya. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.